voy a pedir en este momento que abran sus Biblias en el libro de Salmos 134. Salmo 134 y vamos a dar lectura a todo el capítulo. Y dice así: Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. En esta hora vamos a darle lo mejor a Dios. Tal vez no hemos pasado una bonita semana o un buen día, pero hay que olvidar todo eso y realmente venir con ese corazón contento y con gratitud hacia Dios, porque cada día Él nos da una oportunidad más para seguir adelante, o un día más de vida, un día más de salud. Entonces hay que darle la honra y gloria a Dios porque Él se lo merece. Así vamos a hacer una oración para iniciar ese servicio. Padre Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia agradeciéndote, Dios, primeramente por la vida que tú nos has concedido y la salud de cada uno de nosotros. Dios, en esta hora te pido que seas con nosotros desde el principio hasta el fin de este culto, y también que tú puedas estarnos preparando, Dios, para las alabanzas y la adoración. También te pido que tú nos prepares nuestros corazones para la palabra. Te pido, Dios, también que tú seas utilizando mi vida, que esté limpiándome la cabeza, la planta de mis pies, Dios, y que esta ofrenda sea agradable delante de tu presencia. Todo eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con ese canto que dice: Cantad a Jehová.
cada instante. Una habitación
Dios les bendiga, hermanos. Esperando en Dios que todos se encuentren muy bien, de salud y de todo, en todas las áreas de sus vidas. Dios nos bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora. Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. La pregunta es para ustedes que están viéndonos y para ustedes que están aquí. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Jesús. Amén. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Vamos a orar. Yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, y en esta hora vamos a ver este ejemplo a seguir. Este es el mensaje que tenemos en esta preciosa tarde. Amado Dios y Padre nuestro, te rogamos, Señor de los cielos, que seas tú con cada uno de nosotros, los que estamos de este lado, Padre Santo, Señor, aquellos que nos ven a través de las redes, mi Dios de los cielos, te rogamos, tu bendición sea sobre sus vidas. Bendice grandemente, mi Dios amado, a cada uno de tus hijos, grandes y pequeños, Señor. Te rogamos que seas tú con cada uno de ellos, como lo estás con nosotros también, Padre. Te rogamos tu bendición. Trae, Padre Santo, Señor, ese alimento que cada uno de nosotros necesita, que es tu palabra, Padre Santo, Señor, para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, Señor de los cielos. Te rogamos, Señor, que seas tú en medio nuestro, guiándonos a toda verdad a través de tu palabra. Sea tu Espíritu Santo con nosotros, mi Dios, desde el principio hasta el final, Señor, de este, Señor, mensaje, Padre Santo. Te damos gracias en esta hora y una vez más te rogamos tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pues hoy vamos a estar viendo, y el mensaje de esta tarde, como decía yo, es un ejemplo, un modelo a seguir, ¿sí? El modelo de la perfección es Jesús, ¿sí? Y dice la palabra, nos dice claramente, repetidas veces en la palabra del Señor, que seamos imitadores de Cristo, como hijos amados, que seamos ese reflejo de Dios en la tierra, ¿verdad? Nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos quisiéramos reflejar a Jesús en nuestras vidas, ¿no? Dice la palabra de Dios que si decimos que somos de Él, debemos andar como Él anduvo, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que dice, algo con lo que no sé si todos ustedes, pero en alguna ocasión me he encontrado con algunos cristianos que han tenido esta misma pregunta cuando empezaron a caminar, su caminar con el Señor, porque venimos de una iglesia tradicional, vamos a decirlo así, donde nos enseñaron que teníamos que seguir un modelo, seguir un formato ya creado, y pues teníamos que repetirlo. Y vamos a leer el versículo 9 del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Dice: vosotros pues oraréis así. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el título del mensaje decía un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. Y empezamos con esto que, como les digo, para mí, en principio, cuando estaba todavía un niño, empecé a seguir al Señor, empecé a escuchar la palabra de Dios y empecé a caminar mis primeros pasos. Era un dilema esta oración, porque en la iglesia tradicional se nos había enseñado, nuestros amigos católicos nos enseñaron de que esto teníamos que repetirlo, ¿no? Entonces cuando empecé mis caminos, los primeros pasos en el camino del Señor, yo no sabía orar, ¿sí? Entonces me encuentro que este capítulo dice: vosotros pues oraréis así. Y empezaba a repetir lo que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad como en el cielo, así también
en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, ¿verdad? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y eso era mi oración. Y se los confieso porque, o sea, no me da pena, porque empieza uno y pues es uno completamente ignorante de la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo lo que hacía, me acuerdo que estaba muy pequeño, y cada mañana abría este capítulo, lo encontré y dije, no, pues aquí están así todos, dice, claramente, dicen, yo decía, aquí dice el Señor, vosotros pues oraréis así, ¿no? Y de manera que fui caminando con el Señor, Dios empieza a obrar en mi corazón, me dice, no es así, ¿no? No es una repetición, y empiezo a aprender lo que es la oración, ¿no? La oración es una comunicación con Dios, es comunicarnos, ¿verdad? Hablar con Dios. Y entonces veía que había una diferencia entre una oración y un rezo, ¿no? Cuando rezamos, la iglesia tradicional, la iglesia popular, todo es repetido, ¿no? Empiezan, cuando también va uno a los rezos de que muere la persona, y empiezan, Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros. Bueno, ya se me olvidó, pero era repetitivo, ¿no? Y bueno, así muchos pequeños rezos. Hasta para dormir te enseñaban un rezo y decía, ángel de la guardia, dulce compañía. No sé si ustedes alguna vez aprendieron eso. No me desampares ni de noche ni de día, ¿no? Y bueno, entonces era algo que cuando uno empieza a caminar con el Señor, se le queda muy grabado. Y dice, bueno, si se trata de orar, entonces tengo que de esta forma, y el Señor me empieza a hablar que este es el modelo de nuestra oración. Y vamos a tomarlo como modelo. Y esto es como decir el patrón, cuando tú vas a hacer un traje, un vestido, si tú sabes de costura, si tú sabes, hay una receta maestra, a eso le llaman patrón, ¿no? El patrón, y de ahí cortan según la medida, ¿no? Si tú vas a hacer un pan y dice la receta, esta receta es para 10 panes o 10 porciones, y tú tienes 30 personas, vas a triplicar la receta, los ingredientes, ¿no? Y bueno, entonces yo dije, bueno, entonces ¿eso de qué se trata? Entonces dije, empecé a estudiar profundamente lo que realmente quiere decir eso, cuando el Señor dice, vosotros pues oraréis así. ¿Por qué me di cuenta? Porque dice más adelante, en el versículo 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí, y no vamos a entrar en el detalle de que hoy muchos cristianos, especialmente los protestantes, repetimos muchas palabras solamente como para llenar espacio en el tiempo de oración, y eso lo hemos visto ya en un estudio anteriormente, y no vamos a entrar en detalle, pero sí, es muy cierto que los protestantes usaban mucho a cada rato una palabra, Padre, y te pido Señor, y mira Jesús, te pido Padre, y alabado sea el Señor, y llenamos, y no estamos, y decíamos en esa enseñanza que no debemos usar vanas repeticiones, pero también aplica a que no se use una oración todas las mañanas, la misma oración, y mismo ya se convierte en un rezo. Un rezo es el corto para una recitación, y cuando tú recitas alguna poesía, un poema, es aprendido, ¿sí? Entonces rezar es repetir algo que hemos aprendido, y es un rezo porque es hacia Dios, va dirigido hacia Dios, ¿no? Entonces así nos enseñaron la iglesia tradicional, y repetíamos estos rezos. Me acuerdo que entonces ibas a la iglesia y el cura decía Santa María, Madre de Dios, algo así, y la gente decía sin pecado concebido, y bueno, iba diciendo una frase y la gente le contestaba, y bueno, entonces me di cuenta que eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que hablar con Dios. Cuando ores, dice tú, orando, no uses vanas repeticiones,
¿sí? Porque a veces por nuestra palabrería, por tanto adornar, mientras más sencilla sea nuestra oración, mejor somos escuchados. Escuchamos el otro día a una hermana, que yo creo que algunos de ustedes la conocen, ella es de Estados Unidos, Joyce Meyer se llama, y escuchaba una de sus pláticas, de su enseñanza, y decía ella acerca de la oración, y me recordó cuando nació mi primera hija, Mireya. Tenía, apenas iba a cumplir el año, no caminaba, andaba gateando y se trepaba de los sillones. Para eso estaba yo muy mal, me sentía muy mal, enfermo, y de la vesícula, y dolor del hígado, estaba yo muy enfermo. Y estaba ahí apenas, como le digo, apenas gateando. Pero sabía lo que era oración, porque pues yo creo que los niños imitan lo que ven, lo que escuchan. Y pues había imitado ya la oración, y pues me había tocado ser ministro de alabanza desde un principio. Dios me llamó al ministerio. Entonces yo creo que los niños se fijan cómo ora la gente, ¿no? Y entonces estoy ahí, me acosté, ya no aguantaba más el dolor. Y voy a eso, la sencillez de la oración. Yo no sé qué habló ni qué dijo, porque no hablaba todavía. No hablaba. Solamente venía así, se trepó en el sillón, se paró, puso las manos sobre mí, levantó la otra mano y empezó a hablar. Ya está. Papi. Y se acabó. Amén. Todo lo que sabía decir. Pasó un momentito, yo en ese momento me quedé dormido, pude descansar. Cuando desperté no tenía dolor, no tenía nada, ¿no? Y a veces la sencillez de nuestra oración, y eso es lo que también compartía esta hermana, estaba yo haciendo referencia a la hermana Joyce Meyer, porque ella compartía acerca de su nieto, lo mismo, ¿no? Y me recordó aquella vez, que no, o sea, yo no podía entender, ¿cómo puede decir una oración que ni siquiera se escucha lo que dijo? Pero oró con fe, con seguridad, con quién sabe qué dijo. No fue ni un minuto, pero una oración que Dios escuchó, ¿sí? Y entonces lo que quiero decir, hermano, lo que necesitamos es sencillez, como dice la palabra del Señor. No porque usamos vanas palabrerías, vamos a pensar de que seremos oídos. No está en las palabrerías, en nuestros adornos. Sí es bueno alabar al Señor. Sí es bonito de decirle lo que sentimos, pero lo que sentimos de corazón. No lo que hemos leído, no lo que hemos escuchado, porque a veces escuchamos una oración y dice, qué bonito ora ese hermano. Algunos hasta lo graban con hoy en día, ¿verdad? La tecnología, graban y están, qué bonito oró. Y hasta quieren aprenderse las palabras de esa oración porque suena muy bonito. Pero algunos, lamentablemente, que muchos casos, muchas personas que no tienen ni siquiera idea de lo que está hablando esa persona. Puede ser muy elocuente su oración, pero la persona se aprende esas palabras y lo dice y no sabe el significado, ¿sí? Entonces Pablo, el apóstol, nos escribe, ¿verdad? Yo creo que todos hemos leído la carta a los Corintios, donde dice, oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Sí, voy a orar con el Espíritu, voy a inspirar en Dios, pero voy a orar también con el entendimiento, voy a entender lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender que a Dios, mientras más sencilla sea tu oración, más directa, más práctica, hermanos, más mejor recibida es por Dios. Lo que dice el Señor, no uses vanas repeticiones, ¿verdad? Y entonces el Señor dice que ustedes van a orar así. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, no hagas semejantes a ellos, porque nuestro Padre, que está en los cielos, sabe qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. ¿Sí me entiende? Dios es un Padre que ya sabe lo que tú necesitas, ¿sí? Entonces tú vienes y tú le pides al Padre, Dios te lo va a dar. Entonces dice el Señor, vosotros pues oraréis así.
Y vamos a empezar primero, no sé si quieren llamarle punto, pero vamos a ver las cosas, puntos importantes de esta oración, la cual nos sirve de modelo, de ejemplo para seguir. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que tenemos que hacer al orar es identificarte, primero tu persona. ¿Por qué? Dice, no, es que está hablando con... Sí, ya sabemos que está dirigiéndose a Dios, al Padre. Pero lo que quiere el Señor hacernos entender a nosotros, que tú te identifiques como su hijo, para tener esa libertad de decir, Padre. Entonces, cuando tú te identificas como hijo, ¿por qué empiezo con esto? Porque es importante que me entiendas, hermano, querido, hermana, que llevamos muchas veces años, porque conozco cantidad de personas que tienen 30, 40 años en el Evangelio y aún, están orando y no reciben lo que piden o no reciben porque, dice la palabra, no es porque pedimos mal, porque viene, nos enseña la palabra, lo que dice realmente la palabra, y aún así no queremos aprender. Y dice la palabra que cuando sabemos hacer el bien, escuche bien, sabiendo hacer lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es conforme a su palabra, y no lo hacemos, entonces es pecado. ¿Por qué pecado? Porque se vuelve una necedad. ¿Sí? En una necedad, no, yo aprendí así voy a orar. Y el Señor te está mostrando por su palabra, no es así. ¿Quieres ver resultados ahora? Tienes que aprender a orar, porque ya eres conocedor de la palabra, ya tienes inyectada la palabra en tu mente, en tu corazón, entonces tienes que ser hacedor de la palabra. Y el Señor demanda más de ti mientras más conoces de Dios. Pero si yo entro en rebeldía, yo digo, no, a mí me enseñaron así, y en aquellos años la gente muy, muy religiosa, ¿verdad? Y oraba así, y yo sigo orando, y pasan los años al principio, tú te sorprendes porque al principio tú oras como se te da la gana, y Dios te contesta. Empiezas a caminar con el Señor y repites, te pido, Padre, que mira, Señor, Padre, te ruego, Padre, que este hermano, Padre, que tú lo sanes, Padre, porque pida, Padre, y el Señor te contesta. Y tú dices, si el Señor me contestaba hace 30 años, yo voy a seguir orando igual porque esa oración me funciona. Pero es que hace 30 años tú ignorabas la Escritura. Y hoy oras de la misma manera y te pido, Padre, Señor, te ruego, Padre, por mi hijo, Padre, porque Padre tiene años, Padre, que sigo. Y no hay respuesta y tu hijo sigue en el mundo y nunca sale de borracho y nunca deja las drogas. ¿Por qué? ¿Por qué esa oración que te funcionaba hace 30 años, hoy que ya eres un cristiano, que debería ser maduro, no encuentras respuesta a tu oración? Y sigues orando con ese mismo fervor y con las mismas palabras y con la misma sencillez, quizás tú quieres verlo así, y no hay respuesta. Es que la palabra del Señor dice que cuando viene la luz, ¿verdad?, a tu vida, tú la recibes, entonces tú vas a ser hacedor de la palabra, ¿sí? Pero si tú no eres hacedor, te conviertes como que, dice, como una ceguera espiritual, y te vuelves necio, porque dice, cuando sabes hacer el bien y no lo haces, entonces se convierte en pecado. Y dice la palabra, Dios resiste al soberbio, al necio, ¿sí? Lo dice la palabra, no son cosas que he inventado yo, hermano, son cosas que están en la palabra de Dios. Dios resiste al soberbio, Dios resiste al necio y da gracia al humilde. Yo soy humilde porque yo oro igualito de hace 40 años, hasta ahorita digo una cosa, y no es cierto, y ves tus oraciones y escuchas y no pasa nada. Al principio se convirtió, mira, ponte a pensar, hace 40 años se convirtió tu hermana, tu sobrina, y tú oraste así y se convirtieron, ¿verdad? De ahí para acá, oras por tus hijos, y tus hijos, nada. Y si alguno de tus hijos se convirtió es por la oración de otra gente que conoció en otro ambiente y por allá
Dios usó otras personas y pues qué bueno. Pero el punto es que, hermanos, nos pasamos orando y nuestras oraciones, mientras más pasa el tiempo, menos recibimos respuesta. Como la gente dice que estaba en el primer amor. No, es que ignoraban la Escritura. Y Dios, por su gran misericordia, escuchaba nuestras oraciones porque ignorábamos cómo debíamos orar. Entonces, el Señor nos dice, volviendo al tema, ora primeramente como a tu Padre. Entonces yo quiero entrar en este detalle. Si Él es nuestro Padre, tú hablas con Dios como tu papá. Y a ese voy las repeticiones. Yo creo que ninguno de nosotros va con esa manera. Mis hijos por lo menos no lo hacen. Mira, papá, te pido, papá, que, pues tú sabes, papá, que hoy, papá, pues es un día frío, papá, y pues, papá, te pido que, papá, prendes el carro, papá, y me des un ray, papá, porque, papá, o sea, no hablan así. ¿Sí me entienden? ¿Por qué nosotros, y yo creo que un papá que me está viendo, o una mamá, y su hijo le habla así, yo creo que le va a decir, como decía aquella ¿cómo se llama? Por la mía, ese de infancia, por aquellos años, y de cállate, cállate, que me desesperas, ¿no? El Kiko, ¿no? Hablaba así. Porque si empezamos a hablar así, yo creo que no es saludable para nuestros oídos que alguien nos esté hablando papá, 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 papá. No, no, no. O sea, ya una vez ya me dijiste, ya te escuché, ya te entendí que me estás hablando a mí. Ahora conversa conmigo, platica conmigo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que aprender a acercarnos a Dios como a un Padre. Y el Señor Jesús habla y empieza diciéndole, papá, Padre nuestro que estás en los cielos. Identifícate como hijo de Dios. Ten la confianza de entrar a la presencia de Dios porque eres su hijo, porque Él es tu papá. Y tenemos que romper todo, ¿cómo se puede decir? Costumbre, tradición ¿verdad? Que no, es que tengo que buscar la mejor palabra. Sí, Él es Dios y eso nunca va a cambiar, pero Él es tu Padre. Y Él te conoce como hablas. Él sabe la manera en que tú te estabas expresando. Quizás eres corto de palabras y Dios entiende porque Él te formó. Él sabe lo que tú estás pasando, Él entiende tu manera de hablar. Él entiende todos los idiomas. ¿Sí? Entonces tenemos que entrar con sencillez, reconocer que Él es nuestro Padre, con mucho respeto, con mucha reverencia, pero con la libertad de poder expresarnos como mejor nos sintamos, ¿no? Porque Dios, hermanos, habla todos los idiomas y Dios entiende. Aún las variantes de cada idioma Dios los entiende. ¿Sí me entiende? No tienes que hablar, es que los hermanos españoles hablan diferente, es que ellos hablan de... Oye, pero es que ellos son españoles, ¿sí? No quieras hablar como un español porque tú eres mexicano, porque tú eres chileno, porque tú eres venezolano, porque tú eres peruano, no. Cada quien habla como la manera en que fue llamado, como dice el apóstol, ¿no? Preséntate a Dios, ¿no? Porque a veces encontramos un mexicano queriendo orar a Dios como un puertorriqueño. Nos ha tocado ver, es curioso, pero usted ha visto la manera de orar del puertorriqueño. Y encontramos que un mexicano quiere orar como un puertorriqueño, ¿verdad? O un chileno que quiere orar como un americano, ¿no? Y bueno, y así. Entonces tenemos que tener cuidado. Tú eres llamado de momento, Dios conoce tu entorno, Dios sabe cómo tú hablas el idioma y los dichos, la manera en que te expresas, Dios lo entiende. Solamente acércate a Él con confianza, Él es tu Padre, es lo que está diciendo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego, después de que nos acercamos con esa libertad, con esa confianza, dice, acércate con confianza a Él, porque Él es tu Padre, y empieza a alabarle. ¿Sí? Lo primero que enseña el Padre nuestro es a reconocerlo como Padre, tener la confianza, la seguridad de entrar a platicar con Él, porque Él es papá, y luego empieza a alabarle, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Bendice a Dios. ¿Sí? Cuando tú lees los salmos, que son cánticos y alguna otra oración, empieza
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿verdad? Y empieza a glorificar el nombre del Señor en algunas de las oraciones que están en los salmos. Entonces, tenemos que aprender a glorificar a Dios, ¿sí? Te acercas, lo reconoces, le dices, Señor, soy tu hijo, aquí estoy. Vengo a saludarte en este precioso día, ¿no? Tú eres grande, eres maravilloso, eres bondadoso. Mira, me has dado vida sin que yo merezca vida, ¿no? Y empiezas a glorificar al Señor. Es importante glorificar a Dios, ¿sí? Es lo que va a permitir que tú, hermanos, entres, reconozcas que Él es tu Padre, pero al mismo tiempo Él sigue siendo Dios. Y como Dios merece que le demos la gloria, la honra, todo lo que tú sientas, glorifica a Dios, ¿sí? Luego dice, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Declárale a Dios, ¿verdad?, tu sumisión. ¿Cómo es eso? Sí, aquí dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, tengo un montón de necesidades. Tengo una lista, ya está lista, porque algunos hacemos lista para orar. Lista de peticiones, aquí están. Pero Señor, antes de que yo presente esta lista, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no como lo que yo quiero. El anhelo de mi corazón, Señor, es muchas cosas, pero hágase tu voluntad, ¿no? Algunos recuerdan lo que dice la Escritura. A veces pedimos mal porque pedimos conforme a la carne para nosotros. Y dice, no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a reconocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo reconocer la voluntad de Dios? Leyendo la palabra. Mientras más te llenes de la palabra de Dios, vas a saber cuál es la voluntad de Dios y cuál es no. ¿No? No puedes pedir que el vecino que te tiene coraje, que te poncha las pelotas cada vez que se va a su patio. No, pues Señor, ya que se muere ese vecino. No le puedes pedir así, ¿no? Porque mucha gente dice, no, sí podemos porque somos cristianos. Ya que se vaya una vez. No puedes pedir porque Dios también, Cristo derramó su sangre por él. Amén. Entonces tenemos que saber pedirle a Dios conforme a su voluntad. Y Señor, sí tengo muchas cosas. Y como le decía a esta hermana que les compartía yo hace un momento, hermana Joyce, me decía, pide como lo que tú quieras. Sí, al final siempre ten en mente algo, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, porque a veces no sabemos pedir porque ni la Biblia conocemos, pero no por eso vamos a dejar de orar, es lo que el consejo de la palabra. Sigue orando, dice el apóstol Pablo, orad sin cesar, todo el tiempo conectado con Dios. Estás en la calle y habla con Dios, estás en la escuela, estás en el trabajo, estás camino a la tienda, platica con Dios, ¿sí? Esa es la comunión que tenemos que tener con nuestro Padre. Tenemos que tener una verdadera comunión. Entonces dile, Señor, te tengo aquí una lista grande, muchas cosas, pero hágase tu voluntad. Establece tu reino, ¿sí? Establece tu reino en mi vida, que yo aprenda a aceptar tu voluntad. Me guste o no me guste, que yo aprenda a someter mi vida hacia tu voluntad. Que hagas tú en mi vida lo que a ti mejor te parezca. Y yo te voy a pedir, porque pues la palabra dice pedir y se os dará. Yo voy a pedirte, pero yo voy a saber que vas a hacer tu voluntad. Y enséñame a respetar tu voluntad. Ayúdame a que pueda comprender que tu voluntad, vamos, si pedimos una lista, Señor, pues mira, la palabra del Señor, pídeme todo lo que quieras y será hecho, pide mi nombre y será. Pues yo voy a pedir, Señor, te pido un carro, te pido, ¿verdad?, un buen trabajo, que sea yo gerente de una vez, ¿verdad? Y mira, no es pecado pedirlo. No es pecado pedirlo. La cosa está que debes aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Decía una hermana, si no te lo das porque no es su voluntad. Pero no haces mal en pedirle. Hasta el que no sabe la voluntad de Dios, como decía yo hace un rato un ejemplo del vecino que es grosero y que te poncha todas las veces la pelota, ¿verdad? Tú, como en tu ignorancia, puedes pedir, Señor, ya que, mira, porque a veces ignoramos y empezamos a pedir, Señor, mira, así como poncha la pelota, que venga alguien y que le ponche la panza de una vez y que
Se vaya más rápido, se enfríe de una vez. A veces pedimos porque no sabemos. ¿Pero lo recibes? Muchas veces no. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a someternos y decirle, Señor, todo lo que te voy a pedir, hágase tu voluntad. ¿Sí? Hágase tu voluntad, tu propósito. Y luego empezamos a presentar nuestras necesidades materiales. Versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Sí? Hágase tu voluntad. Señor, pero yo creo tu voluntad. Y empiezas a usar la palabra de Dios. Porque es bonito, hermano, cuando tú vas a orar al Señor, usar la palabra de Dios. Escrito está, Señor. ¿Qué cosa? Dijo tu siervo David, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Señor, te ruego que proveas. Dice Salmo 23, también lo puedes decir. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, yo vengo y te pido que tú suplas el alimento para mi casa. ¿Tú crees que Dios no lo va a hacer? Dios respalda su palabra. Entonces tú agárrate de las promesas de Dios y clama conforme a las promesas de Dios. Para los que ya conocen la palabra. Para los que no conocen, tú pídele a Dios. Tú pídele a Dios en tu ignorancia y en tu falta de conocimiento. Dios va a filtrar eso. Decir, bueno, él por lo menos está acercándose y me va conociendo todos los días. Y en la plática de todos los días te vas a dar cuenta y vas a conocer más a Dios. ¿Sí? Entonces la cosa es que te metas en oración todos los días. Y pídele, como dice el Señor, presenta tu necesidad material. Tu necesidad física. Señor, ya no tengo zapatos. Y tengo que ir a la escuela, tengo que ir al trabajo, mira, ya no tengo y no me alcanza, Señor, el trabajo que tengo, pues no me da lo suficiente. Por eso te ruego y te pido por un par de zapatos. Ay, hermano, ¿cómo vas a pedir eso? Sí se puede. Sí se puede. ¿Sí? Es que ¿cómo voy a estar pidiendo a Dios? Sí se puede pedir un par de zapatos. Hace unos 25 años atrás, le cuento esto como testimonio, hermano Javier ya estábamos en México, la primera vez que fuimos, pasamos en aquel centro comercial que era uno de los más grandes y más bonitos en aquellos años, la Plaza Cristal, que era creo la única más conocida. Había otra, creo que también estaba la Mexicana, pero no es el centro comercial así. Pero bueno, estaba en la Plaza Cristal y pasamos por una tienda, no recuerdo el nombre, y hermano Javier vio, y estábamos pasando un poco de necesidad, y ya estábamos en México, como le digo, y vio una camisa que en aquel tiempo, hermanos, era carísimo, porque valía 240 y tantos pesos, 250 pesos. ¿Sí? 249 pesos. Bueno, estaba bonita, era una camisa así, es verdad que sí. Pues hay que pedirle a Dios, ¿no? No sé si me creyó o no me creyó, la cosa es que, Dios Señor, pues suple la necesidad de tu siervo, ¿no? Para hacer la corte, hermano. Al otro día fuimos ahí a hacer una comprita de tortillas, de algo que nos faltaba. Y el Señor me habla y me dice, métete aquí ¿cómo le llaman? Al cajero automático. En aquel tiempo estaba uno que se llamaba Serfín, Banco Serfín. Entonces estaba la puertita así, ya no está ese banco. Está donde están la venta de pollos, tacos del pastor había ahí por ahí, y más adelantito estaba cerca de donde estaba la hogaza, ahí vi la puertita y ahí entrabas al cajero. Y entramos y pues yo no tengo dinero, saco mi tarjeta y pongo ahí, pues el señor me dijo, ¿qué voy a sacar si no? Yo cancelé mi cuenta, nomás tengo de recuerdo la tarjeta. Y bueno, meto la tarjeta y me dice, Señor, no hay nada. Me dice, ¿ya estás bromeando, Señor, conmigo o qué? ¿De qué se trata? Me dice, detrás del bote de basura, que era un cilindro redondito de esos de aluminio con la tapa negra para los cigarros, que en aquellos años todavía se permitía, creo. Dice, atrás de ese botecito de basura hay una bolsa, dile a Javier que eso es para él. Yo le, ¿a poco? Y ya le digo, Javier, y o sea, sin voltear, apenas estaba cancelando todo, y le digo, Javier, dice el Señor que cheques detrás de la basura, que hay una bolsa, es para ti. Dice Javier. Es lo que dice, yo guardo mi tarjeta y me salí para afuera. Y él saca su bolsa, y me dice, ¿a poco? Y me dice, mira qué cosa es. Y yo, ¿qué es? Pues ya caminamos. Y Javier, que todavía tenía duda, dice, le pregunta al guardia de seguridad que estaba afuera, dice, ¿alguien dejó esta bolsa?
El guardia dice, no, nadie ha entrado, estoy aquí todo el día, nadie ha entrado allí. Dice, no, pero es que, no, yo no. Dice, si no hay pregunta, ahí adentro me tiene. Y ya, ni siquiera hizo el guardia por quitársela, por decirle, a ver qué cosa, no, nada. Y cuando él checa, adentro estaba el recibo y era, hermano, la misma camisa que él había señalado en aquel lugar. Estaba ahí un vidrio, atrás de un cristal. Y dijo, esa camisa me gusta. Pues esa exacta camisa, la medida exacta del hermano, estaba en esa bolsa. No había nada más. Y estaba todavía con recibo. Y por si la quieres devolver y quedarte con él. Pero entonces Dios, hermanos, Dios tú le puedes pedir. Si Dios conoce tu necesidad, ¿tú crees que Dios, hermanos, que es dueño de todo? La Biblia dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de él. El Señor mismo dijo, mío es el oro, mío es la plata. ¿Sí? Entonces, a veces decimos, no, que le voy a andar pidiendo. Si no quieres, no le pidas. O sea, yo no estoy diciendo que le pidas y le pidas cosas materiales. No se trata de pedir cosas materiales, pero conforme tu necesidad. Presenta tu necesidad física, tu necesidad material. Dile, Señor, esto me hace falta. Dios ya conoce nuestra necesidad, pero dice la palabra que tú tienes que pedirse. ¿Sí? Pídela. El pan de cada día, dánoslo hoy. Dios va a suplir. Dios te va a bendecir. Dice, hasta ahora no has recibido nada porque lo has pedido, dice Jesús. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Entonces, si tú quieres tener gozo y sentir que veas, para que veas que Dios te escucha, pídele al Señor. Señor, mira, ya no tengo, ya se me acabó el gas, Señor, no tengo. A mí me ha pasado, y hermanos, si le contamos todo lo que Dios hace. Y de repente llega por ahí un ángel del Señor, un hermanito, alguien que tiene ese hermano que está, hermano. Y a veces específicamente me han venido, me han saludado y me traen la mano. Hermano, Dios le bendiga. Y digo, no, hermano, es para su gasolina. O sea, ya no es una coincidencia, no es una, sino que viene la gente para su gas, para su gasolina, hermano. Y o sea, vienen directamente, le digo a estos ángeles de Dios, que son mis hermanos mismos en Cristo. Y Dios que conoce la necesidad, Dios suple. Tú tienes que solamente pedirle al Señor con tu corazón sincero, no por avaricia, ni por Señor, quiero tener, no, porque tienes necesidad. Y esa necesidad Dios la va a suplir, porque Dios es un Dios que cuida de sus hijos. Si cuida de las aves, oye hermano, también cuidará de mí. Amén. También va a cuidar de tu vida, de tus necesidades. Presenta tu necesidad. ¿Qué cosa? Nuestra necesidad física, nuestra necesidad material. Y luego pides por tus necesidades espirituales. ¿Cómo necesidades espirituales? Sí. Versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Perdónanos nuestras deudas, nuestra necesidad espiritual. La más grande es el perdón de Dios. La más grande necesidad del ser humano es que Dios nos perdone. Porque si tenemos el perdón de Dios, podemos disfrutar, hermanos, de la bendición de Dios. Pero si hay pecado en tu vida oculto, te va a estorbar para que Dios te bendiga. ¿Sí me entiendes? No vas a poder recibir la bendición porque está ese pecado allí. Entonces, es una necesidad, la primera, la primordial de todo cristiano es el perdón de Dios. Y decirle, Señor, perdóname. Y hay algo que quizás ustedes, los que están viendo, o los hermanos que están aquí, quizás nunca se han puesto a pensar o a estudiar, pero el perdón, que aunque es gratis la salvación y todo, el perdón de Dios es la única cosa que encontramos en la palabra de Dios que es, ¿cómo se puede decir? Condicional. El amor de Dios es incondicional de Dios, el perdón de Dios es condicional. No, hermano, eso lo dice la Biblia, sí lo dice la palabra del Señor. Lo dice aquí mismo, y lo dice en la palabra. Usted tiene que leer los evangelios y se va a dar cuenta. El Señor lo dice, perdona, para que seáis perdonados. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre que está en los cielos no perdonará tus ofensas.
Es una cosa condicional. Si perdonas, Dios te perdona. Así que los hermanitos, las hermanitas que me están viendo y tienen tantas raíces de amargura y tanta cola que andan jalando del pasado y que es que aquel me hizo, aquello me dijo, y eso nunca se me olvida, hermano, eso es tener rencor, tener odio contra tu hermano. No, deja esa cosa a un lado y perdona. ¿Por qué? Para que Dios te perdone. Tampoco Dios te perdona. Y conocemos esto porque el Señor hasta hizo una parábola y dijo, había un hombre y vamos a decir, no, a uno le prestó 5,000 pesos y no pudo pagarlo, ¿verdad? Y después de un tiempo vino, Señor, mira, no puedo pagarte 5,000 pesos, dame un tiempito y te lo pago, mira ya. Y el patrón le dijo, ¿sabes qué? Olvídalo, no me debes nada. No, de veras, no me debes nada. Contento se puso hasta a brincar y a danzar. Saliendo de aquel lugar se encontró con su hermano y se acordó que le debía 500 pesos. Dijo, ¿me pagas o a ver cómo le hacemos? O te mando el bote una vez. ¿Sí? Entonces, oyendo el patrón, ¿qué cosa Dios anda diciendo? Tráigamelo para acá. Yo te perdoné a ti 5,000 pesos y tú a tu hermano le estás pagando 500. ¿No puedes hacer lo mismo que hice yo contigo? ¿No lo puedes hacer con tu hermano? Eso no había leído, hermano. Pues ya ves, está en la Biblia. Es que a veces agarramos lo que nos conviene y tenemos que aprender. Dios nos perdona y nos da una condición bien firme. Perdona y yo te perdono. Porque lo que yo te doy es mucho más grande. Tú aprendes a perdonar a tu hermano que te ofendió, que te faltó, que hizo. Perdónalo. No quiere decir que vas a perdonarlo, vas a sentar en tu mesa al que mató a tu hijo, a tu hija, a tu familiar, el que violó a tu hijo. No se trata de eso. Se trata de perdonar para que dejes de cargar ese odio, ese rencor, para que puedas ser libre de esa atadura. ¿Sí? Perdona. Deja ir. Ya pasó. Hay que Dios lo perdone de todo corazón. Señor, perdónalo, porque ya yo no tengo que cargar con esta inmundicia en mi corazón. Dice la palabra, perdónanos. Entonces tenemos que aprender a perdonar, presentar nuestra necesidad espiritual, no solamente el perdón. Entonces le pone, Señor, necesito de tu espíritu. Dame, Señor, una llenura de tu espíritu. Dame, Señor, lo que tú puedas pedirle al Señor. Esa necesidad espiritual que tienes, ¿sí? Llena mi copa, Señor, hasta que esté rebosando. Entonces presentas esa necesidad espiritual. Primero tu necesidad física, tu necesidad material, luego tu necesidad espiritual. ¿Sí? Pero recuerda que tienes que perdonar, que no haya obstáculos para que esa necesidad espiritual llegue también. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. Luego dice el versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas. Y aquí no me gusta la versión en español, fíjese por un detalle. Dice la versión en otros idiomas, en inglés, en otros idiomas, dice que lead us not into temptation. Lead us away from temptation. Entonces no quiere decir lo mismo. Y yo pues, busqué el originario, no dice así. Y nos amolamos nosotros los que hablamos español porque dice, y no nos metas, Dios no mete a nadie en tentación. Lo que quiere decir exactamente en el texto griego, en el texto original, en inglés, en todos los idiomas, no dice así como en español. Y no me gusta la manera en que este versículo ha sido traducido. Dice, guíanos o apártanos, guíanos lejos, guíanos lejos de la tentación, que tu mano nos guíe, Señor, apartados de la tentación. Eso es lo que está diciendo, pero no dice no nos metas, porque pues, es como que entenderíamos de que algunas veces Dios nos mete en tentación y no es la frase correcta. Pero lo que está diciendo aquí, Señor, manténnos alejados de la tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces pedimos al Señor su fortaleza, pedimos al Señor su cobertura, pedimos al Señor su... después de haber presentado todas las necesidades espirituales como físicas, pedimos también al Señor
su protección. ¿Sí? Protégenos, Señor. Guárdanos. Guárdame a mí, guárdame a mi familia. Empezamos a pedir por la protección de Dios en nuestros hogares. Líbranos del mal. Protégenos, Señor, de caer en tentación. ¿No? Apártanos de la tentación. Pídele a Dios. Dios sabe tu necesidad, Dios sabe tu debilidad. Y pídele a Dios, Señor, protégeme de esta mi debilidad. Líbrame, apártame, Señor, de ese pecado. ¿Sí? Y Dios te va a escuchar. Es lo que dice la palabra del Señor. Y en el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, lo que le digo condicional, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Quién se lo vuelve a clarificar? Por si no entendiste, por si no te quedó claro, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿No quieres perdonar? No hay problema. Pero te vas a encontrar que te mueres aquí. Dios nos guarde, Dios nos libre, hermanos. Y llegas y te hacen tu funeral de lo más lindo, la hermanita, 50 años de servicio al Señor. Y ahí la carga el pastor, la cargan todos los mejores ministros del Evangelio. La llevan en tierra, en la mejor sepultura, y aquí yacen los restos de la hermana pionera en el Evangelio. Y la hermana nunca perdonó la ofensa de su hermano, de su pastor, de su líder, porque hicieron una broma, y yo no lo perdono porque ese hermano se va al infierno. Y que, hermano, si cargas con eso, y la palabra del Señor te dice en esta hora, si no perdonas a tu hermano sus ofensas, tampoco Dios va a perdonar las tuyas. Por eso el apóstol Pedro, que era muy arrebatado, este varón, se rascaba la cabeza y decía, ay Señor, está dura la cosa. Señor, entonces hasta 7 veces lo puedo perdonar, 5 y 2 más. ¿Está bien ya con eso? Porque Pedro estaba dispuesto a contar las veces. Pedro era de esas personas que a alguien le caía gordo, decía, este me cae gordo, ya va una. Ya van 2. Señor, a la 7ª, después ya puedo romperlo. Y el Señor le dio una desmoralizada. Dice, no, Pedrito, es que no te digo, hasta así, 70 veces 7. Diciéndote, no hay una medida, no vas a estar contando, Pedro. Perdona todo el tiempo. Sí, porque Pedro era muy así. Y dado el caso de que cuando vinieron a agarrar a Jesús, sacó su espada y primero mochó orejas. El apóstol Pedro, ¿sí? Entonces, no es de esa manera. Y Jesús dice, no, Pedro, así no es. Así no es el reino de los cielos. No es como nosotros pensamos. Con rencor, con ira, con coraje, con enojo, con berrinches. Aquí ya no me quieren, me voy a otra iglesia. Allá también ya no me gustó como es de la hermana fulana, ahora me voy para acá otro. Y cada 5 años, cada 10 años, cada tiempo, nos cambiamos de lugar porque me cae mal tal persona. Y el Señor te dice, oye, ¿a dónde vas a ir? No vas a huir de mi presencia. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco yo te voy a perdonar. Y el día que te digo que te entierran tan bonito, con tantas flores y con tanto lujo y con tanta música, banda cristiana, y llegas al otro lado y dices, ahora sí me voy con el Señor. Y del otro lado hay un demonio y dice, no, te vienes conmigo. No, pero es que yo, no. Después te vas a dar cuenta cuando llegues al juicio final. Qué triste, ¿no? Y que el Señor te diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Qué feo, qué triste. Por eso entonces este es el ejemplo a seguir en nuestras oraciones, hermanos. A que podamos no tener impedimento al orar, no tengas impedimento. Si te acuerdas, como dijo Jesús, te acuerdas que tu hermano pecó contra ti, dice, ve y dile que te pida perdón. Llama a los ancianos y dile que el hermano te ofendió. No, si te acuerdas que el hermano pecó contra ti, te ofendió, ve y pídele perdón. Sé humilde. Pero muchos no practicamos eso, ¿verdad? No, es que él me dijo, ¿yo por qué? Yo no le hice nada. Si la que hace berrinches es ella, no yo. La que está haciendo mal es ella, ya ella con Dios. Así hablamos. Allá ella con Dios. ¿Y tú?
¿No has leído bien claramente que dice, si tu hermano te ofendió, ve y pídele perdón? Tú. Ay, Señor, es que yo no le hice nada. Sí, Dios sabe que tú no le hiciste nada. ¿Tú crees que Dios no sabe que tú no le has hecho nada a tu hermano? Que tu hermano o que tu líder o que lo que sea. Igual eres, ¿verdad? Lo que sea. Tu hermano no. Dios sabe que es berrinchudo, es berrinchuda y no le gusta, ¿verdad? Y te ofende cuando quiere. Dios lo sabe. Pero a ti te dice, si él te ofendió, escucha, si él o ella te ofendió, tú ve y pídele perdón. Ay, Señor, a mí eso sí ya no me gustó del Evangelio. Todo me gusta menos esa parte. Pues es lo más importante. Porque si quieres que Dios te perdone, tú tienes que perdonar. ¿Sí? Y si tu hermano te ofendió, no tienes que esperar que él venga, tú ve. Y cuando tú vas, dices, hermano, perdona, porque es que cuando me dijiste esto y esto, yo me ofendí. Y el hermano se va a reír, hermano, yo ando bromeando, así bromeo, yo así soy, porque así somos. ¿A poco no, hermano? Tú te gusta bromear y nunca te gusta pedir perdón. Pero también Dios te la tiene contadas, ¿eh? Porque no se vale nada más ofender y todo el tiempo, no, yo no hice nada, así soy yo. No, tienes que pedir perdón. Los que nos gusta bromear, yo me cuento porque yo también soy uno, tenemos que tener esa humildad de que si tú te das cuenta que se ofendió, ve y pide perdón. Me ha tocado, a mí honestamente se lo digo, me confieso ante ustedes, hermano. Me ha tocado, a veces estamos hablando y, ¿verdad? Echando relajo, dice uno por ahí. Y en ese cotorreo que estamos por ahí, me di cuenta que un hermanito o una hermana se ofendió ya, ¿verdad? Se cayó la cara. Entonces yo después, en un momentito, yo me acerco, hermanito, vengo para acá, perdónenme. Porque miren, no, estábamos en el momento y pues se me salió y decir esas cosas y yo creo que la ofendí. Y ya entonces la hermana, ya ahora sí yo cumplo, ¿no? No, hermano, ¿cómo crees? Yo no me ofendí. No pasa nada. Ah, pues ya, yo ya cumplí. Porque de corazón yo me di cuenta que se ofendió. Pero si alguien me dice, no, pues no se preocupe, y ya luego el otro día ya no me habla, pues ¿en qué estamos? ¿Se me entiende? Pero tú cumple, tú libra tu pellejo, tú libra tu responsabilidad delante de Dios. Si tú ofendiste a alguien, pide perdón. ¿Sí? Pide perdón. Porque eso es lo que Dios nos enseña, a pedir perdón a quienes ofendemos. Y si alguien te ofendió, también aprende a perdonar. Y también aprende a ir a pedir perdón. Pues aunque el hermano no entienda y el hermano sienta que no te ofendió, porque a veces, pues, no, y hay unos complicados, ¿no? No, hermano, yo la verdad lo dije, pero no sin ofenderlo, y no fue mi intención. Y Dios sabe que sí fue su intención, pero no lo admitimos. Hermano, hay que ser sincero. Sí, hermano, aquí mira, en un momento de platicada y cotorreada, pues sentí que no era, pero pues yo creo que fue inapropiado, hermana. Perdóneme, de veras, no lo quise ofender, no fue mi intención. Y la verdad fue algo de nada más de pasarla bien y reírnos un rato, pero perdóname si lo ofendí. Y ya no volver a tocar con este hermanito, porque sabes que a veces hay hermanitos que somos, vamos a decirlo, somos para no que nadie se sienta mal, somos terroncitos de azúcar, ¿no? Oiga, te gusta hacerle broma a todos, pero que te la hagan a ti, ahí sí que no. Entonces hay que tener cuidado. Ya es un hermanito, tú te das cuenta que este terroncito de azúcar, ya llévate muy bien, ámalo en el Señor, pero trata de no lastimarlo porque sabes que es terrón de azúcar. Ya no. Y ya cuando venga y te haga una broma media pesadota, dile, hermanito, acuérdese que no, yo lo perdono y todo. Pero si a usted no le gusta que le hagan bromitas, tampoco me dan a mí, porque al rato le hago una broma y no le va a parecer. Entonces, mejor así tranquilitos. Y aprendamos a amarnos como verdadera familia en Cristo. Sin hipocresías, sin guardar rencor. Es que me dijo, ahora le voy a decir, hermanos, eso no es de cristianos. Yo creo que el Dios nos llamó a libertad, nos llamó a disfrutar la vida en abundancia y hay que empezar por allí. Tenemos de ejemplo a Jesús, tenemos esta oración preciosa que el Señor nos enseña, primeramente, como decíamos, a reconocerlo como Padre, a alabarle, a adorarle, para aceptar su voluntad, Señor, ante todas nuestras necesidades, presentar nuestra necesidad física, material, presentar nuestra necesidad espiritual y pedirle a Dios su protección, que nos libre de todas cosas malas, porque dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre,
sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces pedirle a Dios, Señor, porque tuyo es el reino, el poder, reconocer el poderío de Dios que tiene para protegernos, ¿sí? Vendrán contra ti 1000, 10,000, más a ti no llegarán. Dios te va a proteger. Entonces tenemos que someternos a aprender la palabra de Dios, a escuchar el mensaje, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Espero que Dios bendiga tu vida, que nos abra nuestro entendimiento, que nos ayude a ser hacedores de su palabra. Vamos a ponernos de pie. Yo le ruego a Dios que esta palabra traiga bendición, crecimiento espiritual a tu vida también. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre nuestro, te adoramos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores, de la eternidad hasta la eternidad. Tú siempre has sido y siempre serás Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque ha traído alimento a nuestra vida, ha traído el sustento espiritual que nuestra alma necesita para seguir adelante, para seguir esforzándonos cada día. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña paso a paso, Señor, ese modelo a seguir, Padre Santo, eres tú, ese modelo en la oración, Padre, que podamos ser hacedores de tu palabra. Permítenos ser hacedores, Señor, también de esta palabra que hoy hemos recibido, Padre. Te damos gracias, Señor, te ruego en esta hora por la necesidad, tanto material, física, Señor, alguna enfermedad, alguna necesidad de trabajo, de finanzas. Tú conoces, Señor, a tu pueblo, tú conoces a cada uno de tus hijos aquí en este lugar. También te ruego, Señor, abre la ventana de los cielos, Señor, y derrama bendición sobreabundante sobre cada vida de tus hijos, Señor, que tenga alguna necesidad. Pon tu mano sanadora, Señor, sobre los enfermos y sánanos, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad huye, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Toda vida son restauradas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por aquellos que recibieron sanidad. Te damos gracias, Señor, por aquellos testimonios, por aquellos que nos escriben, Señor, dándoles gracias por las oraciones que tú has contestado, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Guárdanos, protégenos, Señor, en lo que resta, Señor, este día. Guárdanos esta semana que inicia, Padre Santo. Tu bendición sea con nosotros. El ángel de Jehová acampe alrededor de tus hijos, Señor. Nos defienda, Señor amado. Te damos gracias en esta hora, Padre Santo. Tu bendición sea con cada uno de tus hijos. La bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Y primeramente, Dios, estamos la próxima semana a esta misma hora. Dios me los bendiga. Buenos días.